Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta charla me hace especial, me emociona especialmente, porque como bien decía Charo, yo me he formado aquí, ¿no? Y parte de esa formación, de alguna forma, la vais a ver en este trabajo que os voy a presentar, en el que me voy a centrar básicamente en la última exposición que he realizado, que la he realizado en el Museo Artium de Vitoria, inaugurada en mayo de este año, en el que hago un repaso de los últimos 7 años de mi trabajo, basado en los alfabetos y por extensión en la educación en arte y en las nuevas pedagogías, que es una de las partes del trabajo. Entonces, bueno, se titula Historia de un alfabeto expandido. Me he dado cuenta de que, bueno, el tiempo es uno de los temas de mi trabajo y me he dado cuenta de que a mí lo que me gusta realmente es contar historias, historias de la historia, historias de la vida, historias de la ciencia y historias del arte, ¿no? Bueno, estos 7 últimos años de trabajo en relación al alfabeto, en realidad responden a una serie de preguntas, ¿no? Empiezo a preguntarme cómo podría realizar pues mi propia tipografía, mi propio alfabeto, y empiezo a hacer una pequeña investigación, ¿no? En el que me pregunto pues, cómo unir el lenguaje corporal, porque el tema del cuerpo ha sido uno de mis referentes a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y cómo podía unir el lenguaje corporal con el verbal, la escritura con la imagen. En realidad me preguntaba cómo hemos aprendido una serie de signos para aprenderlos a la hora de comunicarnos, ¿no? Como son las letras del alfabeto. Y bueno, a lo largo de estos años sí que hay múltiples maneras, hay un auge en la tipografía, en la gráfica, y hay muchísimas maneras de representar ese signo y de devolverle pues un poco esa capacidad, ¿no? Poética, que en mi caso era uno de mis intereses. Bueno, hay muchos alfabetos realizados por artistas. Bueno, en este caso, estos dos que os pongo son nada, dos alfabetos así recogidos de internet como muestra de todas estas manifestaciones, ¿no? Pero bueno, no sé, me gustaría pues dejar así como en el aire el alfabeto de Baldessari en 1972, Teaching a Plant the Alphabet, algunos ejemplos de Joan Brossa, algunos alfabetos ilustrados o libros ilustrados, ¿no? Como por escritoras como Gertrude Stein o Gloria Fuertes, algunos glosarios como el alfabeto de Según Deleuze, que es un programa de televisión que se realizó en 1988, o en escritura pues tenemos los ejemplos de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Bueno, no he traído ninguno de estos ejemplos, sino que os he traído un par de ejemplos de los doodles de Google, que soy una fan total, y en concreto pues el homenaje a Brancusi, ¿no? Cómo unir letra y escultura. Bueno, pues es el doodle del 135 aniversario del nacimiento de Brancusi. Y bueno, os quería también traer una cita de Walter Benjamin, recogida pues, en un pequeño escrito abecedarios de hace 100 años, escrito en 1928, y que responde un poco a esta pregunta de por qué no recuperar el poder de la imagen para el signo, ¿no? El espíritu de las letras proviene de las cosas. En estas letras nos hemos expresado a nosotros mismos, nuestro modo de ser así y no de otro modo. Nosotros no somos sus vasallos, ellas son más bien expresión sensible de nuestro común deseo, ¿no? En mi caso, en este común deseo de unir las letras con las esculturas, las letras con el cuerpo
y las letras con la danza. Aquí tenéis, por ejemplo, para mí el mejor doodle de los realizados hasta ahora por Google, conmemora el 117 aniversario del nacimiento de Martha Graham. Y bueno, en resumen, mi idea es recuperar este poder expresivo de los signos gráficos en nuestra comunicación. Digamos que leemos, escribimos, nos expresamos sin ser conscientes del poder significativo de las letras, ¿no? Bueno, en esta unión de letra y cuerpo os traigo esta fotografía de Brigitte Jürgensen. Esta artista austríaca lo realizó en 1972, y aquí veis que ella lo que hace es, bueno, repasar. Primero realiza con su cuerpo la palabra mujer, aunque luego ella repasa, como veis, insistentemente remarca con este trazo en rojo, remarca esa idea del cuerpo como la letra como cuerpo y a su vez el cuerpo como expresión política, ¿no? Y esta vez de una manera performativa. Y bueno, y ahora entrando más en materia, quería hablaros del referente de estos años de trabajo y de mi interés también por los libros ilustrados y por los alfabetos, ¿no? En concreto, la base de mi trabajo es este libro, publicado en 1926 en Praga por 3 artistas de la vanguardia checa, un poeta que es Vítězslav Nezval, un artista plástico que es Karel Teige y una coreógrafa que es Milka Majerova. Bueno, en este libro, en este abecedario, en este silabario escolar, ¿no? Se combinan la poesía, el diseño y la danza. Es una obra colaborativa y expansiva. Y bueno, pertenece también a ese terreno de los libros ilustrados que me interesan especialmente porque en realidad también son parte de la literatura marginada, ¿no? Digamos que son cosas para las mujeres, que tradicionalmente son las que han enseñado a sus hijos con estos libros, y cosas también para los niños, por supuesto, ¿no? Para prepararlos. Son libros que nos preparan en realidad para la vida. Bueno, en relación al contexto de este libro, se realiza después de 10 años, después de acabar 8 años, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, con una necesidad propia de las vanguardias, que es la necesidad de transformar el arte y transformar la sociedad, y de preparar a esa sociedad en este nuevo lenguaje que se estaba gestando pues, desde la cultura, ¿no? Digamos que se querían sacudir la guerra con una actitud lúdica, sobre todo, y transformar la sociedad a través del juego, ¿no? Bueno, aquí tenemos 2 páginas de este libro, 4 páginas en realidad. En realidad es, como veis a la derecha, aparecen unos cuartetos, bueno, aparecen unas poesías, que son las poesías de Nezval, que realiza una por cada letra del abecedario, ¿no? Y luego Milka Majerova, que es la mujer que veis realizando una pose estática, se encarga de hacer una traslación de esa letra, bueno, de ese poema a la performance, ¿no? Y luego Karel Teige es el encargado de darle forma al libro. Aquí veis alguna imagen más, en concreto las letras Z y T. Bueno, y se trata de una exploración de la estructura lingüística elemental con el objetivo de la regeneración creativa y de la revolución social, ¿no? Digamos que es un libro para la reeducación universal. Como veis aquí, en este caso, Nezval, por ejemplo, lo que hace es
realizar o sea, hace un homenaje con la Z a la Torre Eiffel como icono de la modernidad, ¿no? Y con la T a la idea de la muerte, de una manera un poco subversiva, una representación subversiva, ya que, pues como veis, el Cristo es sustituido por, la figura del Cristo es sustituida por la figura de una mujer, ¿no? En relación a las letras, quería leeros, bueno, aquí veis la poesía de la forma de la A, que está representada por Mayerova, como sin más, con una pose muy sencilla, abriendo las piernas, así, y lo que hace Nezval es, bueno, digamos que compara esa A con una cabaña a las puertas, o sea, que está en el río Moldava. Sea llamada simple cabaña, al Moldava o palmas traigan su ecuador, el caracol saca sus cuernos al sol y el hombre no sabe dónde poner la cabeza. Y quería leeros también este escrito de Nezval sobre la manera en la que él compuso estos cuartetos. Para la forma, sonido o función de cada letra he creado una subconstrucción que es adornada por mi fantasía. El resultado son 24 poemas que son la unión de esa base constructiva con la realidad y la imaginación. Son autónomos y realistas, y en ellos se sustituye la habitual ideología abstracta por la materialidad de las imágenes concretas. Más que un tema, la letra es un motor, una piedra que agita la superficie del agua, un pretexto para hacer un poema. Bueno, la C se asocia con la luna. Y bueno, otra cosa que os quería comentar era que Teige lo que realiza es también otra nueva traslación, ¿no? O sea, primero digamos que hay una traslación del trabajo de Nezval por parte de Mayerova y luego de la misma Mayerova por parte del mismo Teige por parte de Mayerova, de tal manera que se crea pues esa especie de teléfono roto. La G se asocia a un lazo de vaquero que está en las pampas bueno, en las planicies argentinas y bueno, como veis son poses atléticas, maquinistas y antieróticas. Eso sí que es una característica de las poses de Mayerova, las poses que imagina Mayerova. Aquí os traía dos imágenes diferentes de la revista Red, es una revista que dirigía Karel Teige y donde lo traía para compararos un poco pues, las poses de Mayerova con una contemporánea suya, que era Josephine Baker, y un poco ese antierotismo que rezuma pues, en todo el libro, ¿no? Y también quería comentaros bueno, pues un texto de Mayerova en el que explica que su trabajo no es un trabajo adecuado para chicas que realizan viajes diarios a Misak, que sería como el Corte Inglés ahora, tampoco para las que su estilo de vida consista en empolvarse mucho la nariz y tener siempre un pelo perfectamente arreglado. Aquí, a partir de este material, empiezo pues toda la parte de mi trabajo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede traer casi 100 años después a este alfabeto al siglo XXI? ¿Cómo se puede expandir, ¿no? Y mi investigación se basa en 3 pilares básicos, que serían explorar la dimensión artística, la dimensión lingüística y la dimensión educativa, ¿no? Y eso es un poco lo que he estado haciendo, ¿no? Mi trabajo empieza con esta pieza, una fotografía que es el cartel del Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, a la que soy invitada, ¿no? Y entonces con todo este material realizo esta A. Aquí veis a 2 intérpretes, Nélida Ranedo y Ana Revuelta,
cogiendo dos piezas que son parte de un atrezo de un ballet que posteriormente desarrollo con motivo de este festival, ¿no? A partir de aquí, aparte del cartel, realizo una pieza escénica, dirijo una pieza escénica que se estrena en el Teatro Arriaga ese mismo año. Desarrollo también varias exposiciones, varios libros, varias tipografías y el proyecto educativo, ¿no? Todo esto con una red de colaboraciones que es bastante importante para mí, ¿no? Es una obra también un poco coral. Os he traído aquí esta imagen de la entrada del ballet. Solamente os he traído esta imagen porque no quería que nos despistáramos mucho, pero bueno, digamos que en esta parte se explora como la parte más surrealista, ¿no? Sí, más oscura, ¿no? Dentro de las tipografías que he realizado. Bueno, se trataba en este caso de performativizar este libro, performativizar también el cartel y crear como esta parte como expansiva, ¿no? Utilizo, como veis, se abre con una cortina americana y dos de las intérpretes con unas máscaras de teatro derivadas de estos esqueletos que habéis visto antes en el cartel. Se subtitula Ballet Triádico como homenaje a todo el trabajo desarrollado por Oskar Schlemmer en el taller de teatro de la Bauhaus. Como veis, hay unos puntos en el suelo. Estos puntos forman parte de una rejilla que para mí era una rejilla tipográfica donde estas intérpretes realizan digamos estas poses o desarrollan todo este lenguaje corporal y tipográfico. Aquí tenéis una imagen del techo del Teatro Arriaga con las musas que nos van a acompañar a lo largo de esta ponencia, ¿no? Porque ya que musa en griego significa canción o poema, pues, y ya que las musas son la clave para la buena vida y traen prosperidad y amistad, pues me parecía oportuno traerlo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la imagen que decidí que fuera la imagen de mi exposición. Mi exposición se titula Juguetes irrompibles y en ella trabajo estos tres pilares que os he comentado, ¿no? El arte, el lenguaje y la educación, con la idea de la construcción de la persona y la sociedad. De la A a la Z he tratado de expandir este libro y estas enseñanzas escolares al territorio del juego. El juego como elemento constructivo y el juguete como herramienta para el desarrollo cultural. Digamos que en todo momento estaban presentes los aprendizajes fundamentales de los que habla Jacques Delors, que son aprender a ser, aprender a pensar, aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Bueno, esta es la primera pieza, la que arranca la exposición. Es mi tipografía derivada de la tipografía de Abeceda. Como veis, he seguido un poco esa línea constructiva, en esa línea constructiva que completa, digamos, la línea surrealista de la que os hablaba en el ballet triádico. Aquí, como veis, empieza la exposición con un juego de palabras, porque, como veis, adivina la palabra enigma, que es el anagrama de la palabra imagen, por esto que os comentaba de la tipofotografía, ¿no? Que es imagen y gráfica al mismo tiempo, ¿no? Yo soy una apasionada de los juegos de palabras, de los palíndromos, y eso también lo vais a ir viendo, ¿no? Por azar salió otra palabra que no me esperaba, que era luz, pero bueno, en último momento salió, sin más, al ir recolocando las letras, ¿no? Durante el montaje. Bueno, aquí tenéis tenéis la O y la X, interpretadas por Nélida Ranedo, una de las bailarinas del ballet Abeceda.
Como veis, bueno, pues es un... Digamos que quería que vistiera de negro, por eso de negro sobre un fondo blanco, aunque en este caso es gris, pero bueno, por eso de que la letra normalmente la leemos más claramente así. En el espacio central de la exposición es lo que yo he denominado la sala de lectura. En este caso, bueno, veis 3 piezas, parecen 4 pero son 3. La primera es el audiovisual, donde Nélida aparece de nuevo, bueno, es un audiovisual sin sonido, donde Nelly aparece con las poesías de Nedval, pues realizando estas poses maravillosas, ¿no? Luego en el espacio central hay una pieza que es Geómetra, que es una pieza producida especialmente para esta exposición, y al fondo un mural que se titula Sé verlas al revés. Aquí he dado un salto en el tiempo porque realmente en este buscar los juegos, la educación, pues he saltado en el espacio y en el tiempo a 1950 en Estados Unidos, y al trabajo realizado por los arquitectos Eames. Ellos son herederos de la vanguardia y, bueno, especialmente del trabajo realizado por la Bauhaus, pero es interesante también porque lo que ellos se llevan, aparte de lo que es toda digamos, la forma, se quedan también con el contenido y bueno, pues es un poco pues todo el trabajo educativo que desde la Bauhaus se desarrolla, ¿no? Entonces ellos realizan muchos juegos educativos, muchísimos, y entre ellos está el House of Cards, que lo realizan varias versiones a partir de 52, 54, ¿no? Y entonces ellos lo que realizan es una baraja bueno, con 6 ranuras, de tal manera que se puedan construir juegos con ella, ¿no? Ellos dicen además una cosa muy importante, que es los juguetes son es el preludio de las ideas serias, ¿no? Hay que tomárselo en serio. Y bueno, la pieza se titula Geómetra y es mi visión particular, ¿no? Como veis, aquí veis una vista, bueno, aquí podéis ver cómo se van encajando un poco las piezas y, bueno, al fondo el audiovisual. Para mí realizo digamos que son 3 castillos, ¿no? Uno, en el que se ve mucho color, que es una colección a modo de gabinete de curiosidades, es una colección pues como la que podría tener cualquier niño en su tesoro, ¿no? En su tesoro, que es la caja de cromos, bueno, y es así, ¿no? Como una miscelánea de imágenes que de alguna manera me componen como persona, ¿no? Forman como un autorretrato de mí. Bueno, sobre el castillo de naipes hay una serie de esculturas, pequeñas piezas, que están en repisas, ¿no? A los que yo he llamado juguetes irrompibles, son las piezas que dan el título a la exposición. Esta es mi colección de sólidos con la que aprendí a dibujar. Para mí el dibujo siempre ha sido muy importante, aunque realmente he pasado muchos años dibujando, entre ellos muchos años dibujando aquí en esta facultad. Y bueno, en un momento dado decidí dejar de dibujar, pero realmente esas enseñanzas me siguen acompañando, ¿no? A la hora de componer y de, bueno, proporcionar, y siguen estando conmigo, ¿no? Esta colección de sólidos está en una zona que yo llamaría el castillo número 2, que es una zona de cristales, por así decirlo, ¿no? Donde aquí veis, bueno, son copos de nieve en caída libre. Y la zona número 3
que sería esta última parte, que tiene más que ver con el mobiliario, ¿no? Y que para mí tiene que ver con lo doméstico y pues, en los espacios donde yo aprendí a leer y a escribir, que fue en la cocina de casa de mis padres, en esas cocinas de los 70, con formica, ¿no? Y bueno, y para mí era pues rememorar un poco eso. Y bueno, en todo momento, mientras estaba trabajando en este gran castillo de naipes, estaba pensando en una cita del arquitecto Rem Koolhaas, que decía que es en los huecos de la arquitectura donde es en los huecos que la arquitectura deja donde sucede la vida, ¿no? Y esto para mí, pues bueno, era así importante de traer emocionalmente, ¿no? Bueno, aquí tenéis otra vista ya de los 3 castillos. Están colocados en una plataforma pues como de 11 metros de largo por 4 y pico, así, y la cota más alta del castillo serán como 3 metros y pico, más o menos. Bueno, otro juguete irrompible, en este caso de cerámica, que es una de mis pasiones también, y porque me interesa mucho ese equilibrio entre lo frágil y lo resistente, ¿no? En este caso son unos sonajeros, yo los llamo sonajeros o balancines, así muy inestables, que recogen en esas correas de cuero, recogen una frase: juegas con mi corazón como si fuera un corazón de juguete. Es una frase que recoge, bueno, es una frase que está dicha por Lisa Simpson y es una frase de reproche a su gato, ¿no? Una frase pop. Bueno, me interesaba aquí poneros esta imagen por el tema de las escalas, ¿no? Como veis al fondo, en el audiovisual, bueno, se puede ver que Nelly está súper escalada, ¿no? De tal manera que cuando entras, pues bueno, ves así que el castillo parece muy pequeño, ¿no? Pero bueno, cuando lo empiezas a rodear, este castillo, te encuentras con un pequeño castillo que no sé si veis aquí a la derecha, que es una maqueta, en el que, bueno, es una especie de juego de proporciones, pues para que este primer castillo vuelva a tener como toda su entidad, ¿no? Otro juguete irrompible, que en este caso se rompió un día antes de empezar el montaje. Bueno, pues nada, y lo reconstruí utilizando la técnica japonesa del kintsugi, o carpintería de oro, aunque no se aprecia aquí porque nada, es un punto muy pequeñito, pero bueno, para mí era importante esa idea de cómo te reconstruyes y cómo juegas también a favor del accidente, ¿no? Bueno, y aquí está la maqueta número 1 para Geómetra. En este caso sí que, ¿por qué se llama maqueta número 1? Porque realmente para mí esta pieza no está terminada. Digamos que tiene una vida mucho más allá de la vida de esta exposición, ¿no? Es una obra en proceso en la que quiero, pues por lo menos, trabajar un año más o así. Y esta es la maqueta que utilizamos para trabajar, para el montaje, para que el montaje fuera mucho más fácil, ¿no? Pero a la vez se convirtió en una caja de juegos, una pequeña caja de juegos reunidos. Bueno, otra imagen donde igual podéis ver ahí al lado de la mariposa cómo está construido, porque bueno, así tuve que solucionar así bastantes problemas técnicos, porque claro, estos castillos son complicados de sostener. Estamos hablando de una pieza que pesa pues como 500, 400 kilos o así, ¿no? Y entonces tenía que trabajar pues solucionando problemas de negociaciones con lo real, ¿no? Como en la escultura siempre pasa. Y bueno, como veis aquí abajo al lado de la mariposa, veis que se solapan una carta con otra,
y entonces eso hacía que las ranuras tuvieran que tener pues bastante entidad, ¿no? Y que el castillo se desestabilizara, con lo cual al final pues tuve que poner como unas barras para, bueno, equilibrarlo todo un poco más, ¿no? Y aquí al fondo veis en la pared unos dibujos que, bueno, es un cuaderno de notas para Geómetra, pero bueno, de este os hablaré un poco más tarde. Quería hablaros ahora de los anversos, los copos de cristal, que son tesoros los copos de nieve, que son tesoros de cristal. Bueno, pues en esta geometría que encierra en sí mismo pues la pureza, la gracia, la belleza, la delicadeza y el poder. Otro de los anversos es este Lego, este laberinto realizado con fichas de Lego. Es el laberinto del Resplandor de la película de Kubrick. El reverso geométrico está realizado con una serie de fotografías de alfileres que realizan un estampado del yabán, un estampado de pluma de flecha, que aparece en muchos diseños de kimonos y también en muchos diseños de Annie Albers. Bueno, el cuaderno de notas para Geómetra recoge una serie de microrrelatos asociados al castillo de naipes. Para mí era importante que esas imágenes no se quedaran solamente en imágenes, ¿no? Sino que tuvieran, o sea, que construyeran realmente un relato emocional. Y aquí vemos un poco un close-up del castillo de naipes, cómo se ha convertido casi, esas cartas se convierten casi en pequeños cromos, ¿no? Pequeños cromos con pequeños relatos. Bueno, Severlas al revés, poéticas de la permutación, recoge un mapa lingüístico, unos crucigramas, juegos de palabras, enigmas, anagramas, palíndromos, poesía y matemática. Realmente se recogen escritos que van desde los lenguajes click de los Khoisan hasta los campos anagramáticos de Unicazurn. Es un trabajo sobre la semántica, la antisemántica y el aura magnética de las palabras. Aquí veis, un poco son paneles metálicos en los que aparecen fichas con imán, de tal manera que se podrían mover, ¿no? Y palabras con las que he trabajado mucho, por ejemplo, Ipsilamba, que es un proyecto que hice con Sony el año pasado, bueno, que fue una idea de crear un campo de significado para una palabra inventada por Nabokov. Bueno, también hay referencias a Grapefruit, que es el libro de Yoko Ono, el libro de instrucciones de Yoko Ono, anagramas míos realizados con frases, por ejemplo, con la frase "mi amor te seguirá hasta la eternidad", que es una frase, bueno, es el epitafio que aparece en la tumba de Unicazurn y Hans Bellmer. Léxico, enigma, bueno, y luego también en lo que podéis ver es un pequeño libro en el que recojo pues todo, digamos, las soluciones a ese crucigrama, ¿no? Y aquí este mismo libro en imprenta, porque, bueno, en breve sacaré este libro de artista, ¿no? Bueno, y ya nos acercamos casi al final de la exposición y esa es la sala que he denominado Playtime, recreo, en el que, bueno, es la pieza, digamos la obra, que cierra el ciclo. Es un prototipo que investiga nuevas estrategias pedagógicas para el arte y la cultura visual. Y
en esta asociación así de redes áureas, que es el papel pintado que estaba en la pared, pues aquí aparece esta frase: mucho trabajo y poco juego hacen de Jack un aburrido, mucho juego y poco trabajo hacen de Jack un juguete, que es un libro de Maria Ainsworth sobre educación, realizado en 1825. Bueno, Playtime es una caja de juegos que se activa, bueno, en función de dos barajas, una baraja alfabética y un laboratorio. En la baraja alfabética, pues bueno, la baraja alfabética son 100 naipes, pues de la A a la Z, basados en mi tipografía, divertimentos tipográficos. Y para mí, bueno, luego está el laboratorio en el que he invitado a participar a 30 artistas para que desarrollen una propuesta educativa, de tal manera que cualquiera pueda coger una de esas cartas y activar a un grupo para que se aproxime a la cultura visual y al arte contemporáneo, ¿no? Sobre todo al arte contemporáneo. Aquí veis en estas tres vitrinas la baraja alfabética por un lado y luego la baraja del laboratorio. Bueno, entre los artistas a los que he invitado están Usoa Fubiaondo, Estíbaliz Sádava, June Crespo, Edu López, Ayoa Olmo. Todas han realizado unas propuestas increíbles. También hay educadoras como Amaya Urzain y colectivos vinculados a la creación como Consoni Colaborabora. Bueno, os he traído un ejemplo de cómo son estas fichas. Para mí Playtime es un espacio educativo al que todo el mundo llega desde sus intereses, ¿no? Esta ficha está realizada por Eva Alcaide y Enerich López, que pertenecen a un colectivo educativo del revés, que se llama Del Revés, y en realidad yo lo que hice fue darles un guión, ¿no? Donde hubiera pues un título, una pequeña descripción, unas imágenes que contextualizaran un poco su campo de trabajo, y bueno, una serie de preguntas abiertas y unos procesos a desarrollar. Estas fichas han sido revisadas por Artasiac, que es un colectivo que también trabaja en el campo de la educación en arte, y desde 3 líneas de trabajo fundamentales. Los contenidos en los que se ha investigado, se ha tratado de visibilizar una historia no verdadera, no masculina y occidental. Se ha tratado también de cuidar el lenguaje en función de que sea un lenguaje no sexista, y que las preguntas planteadas sean preguntas abiertas y basadas en la experiencia de los posibles participantes. Bueno, aquí está el proceso. En su caso, ellas proponen realizar un mapa visual en función del trabajo a partir del trabajo de Carmela García. Y bueno, dos pequeños grupos de contenidos, en este caso sobre las mujeres de la orilla izquierda y sobre Carmela García, y una pequeña área documental donde poder investigar. Todo esto viene porque yo estuve varios años siendo profesora de secundaria, y me daba cuenta de que había un gran salto entre el trabajo, o sea que había mucho trabajo por hacer, y esta ha sido un poco pues mi respuesta a esa gran labor que queda por hacer, ¿no? Y por último, ya en la última sala de mi exposición, presento un trabajo. Bueno, durante mucho tiempo he estado investigando el Museo del Naipe, buscando pues, barajas lúdicas y educativas, ¿no? Y entre todas estas barajas, para mí me pareció muy interesante una que es Complete Pack of New Cotillons, que es una baraja del siglo XVIII, y donde bueno, existen 2 ejemplares, uno en la British Library y otra en el Museo Fournier. Ninguna de las dos están completas,
La del Museo Fournier es la más completa, pero bueno, aún así faltan las de picas. Bueno, es una pequeña baraja musical para bailar los cotillones, que son unos bailes que devienen de las contradanzas, y son unos bailes para bailar en parejas. Bueno, aquí os enseño un poco. Estas partituras son partituras de 1 minuto, 1 minuto y medio de duración, que se bailaban en las cortes. Yo creo que porque, pues bueno, mientras jugaban a las cartas, pues había música y se podía bailar, ¿no? Bueno, en esta sala estaba también el audio de un grupo que se llama Boreas Cámara, que digamos que han musicalizado estas piezas, ¿no? Entonces este era el audio de fondo. Y la propia baraja está acompañada de un pequeño libreto donde se enseña a bailar estas danzas, ¿no? Bueno, esta carta que veis, que es la portada del Complete Pack of New Cotillions, es la carta que hace como si fuera de as de picas, ¿no? Porque realmente en esa época había que pagar un impuesto y un timbre que se ponía en el as de picas. Entonces todos los impresores que querían evitar esta cuestión, pues lo que hacían era, sin más, utilizar el as de picas como, bueno, esta portada como si fuera el as de picas. Pero bueno, en mi caso he realizado una reconstrucción de esta carta, pues trabajando con un compositor de música electroacústica, ¿no? Y bueno, hemos partido de las tarjetas perforadas, que son estas tarjetas rosas clásicas, que son como los primeros almacenes de la información, ¿no? Que devienen de los telares del siglo XVIII. Pues están presentes también esta forma de troquelar y almacenar información en los organillos en el siglo XIX y luego ya en los primeros ordenadores, ya en el siglo XX, ¿no? Entonces con Otto hemos asociado, digamos, a estas tarjetas perforadas a las notas musicales, ha creado una nomenclatura y a partir de ahí ha descompuesto pues todas esas notas en la clave de sol y clave de fa, y bueno, y ha resultado como estas dos últimas cartas que son, digamos que es el trabajo a partir del cual él monta sus librerías en el Mac para trabajar, ¿no? Y este es el resultado de nuestro, vamos, este pantallazo de su Mac es nuestro as de picas. Y bueno, y por último, para terminar ya, claro, los del Museo del Naipe me dejaron a mí la baraja, nos prestaron la baraja, y yo lo que hice fue en la misma sala donde estaba la baraja en el Museo del Naipe, pues llevar mi colección de barajas realizadas por artistas. Son algunas de las que podemos ver, pues la de Max Aub, la de los IMSS, la de Carlos Amorales y alguna de Dalí y bueno, alguna más así. Y estas son como esta es la central, ¿no? Está la Shuffle de Christian Marclay, que es una baraja musical, está la propia House of Cards de los Sims, y la primera baraja que coleccioné, que era, bueno, esta baraja realizada en el 87 por Tarte, que es una baraja de artistas vascos a la que tengo mucho cariño, porque la compré mientras estaba estudiando aquí. Y sin más, esto es todo. Os dejo un poco pues con esta frase que ha sido el leitmotiv durante todos estos años de mi trabajo. Después de las grandes catástrofes volvemos a empezar, en cierto sentido, por el abecedario. Gracias.